Muy buenas a todos. Hoy tengo el placer de entrevistar de nuevo al ingeniero aeroespacial y escritor de ciencia ficción Juan Carlos Plaza para hablar de su segunda novela que se llama Guerras Lunares, en coautoría con el politólogo Julio Envid. La acaban de publicar hace nada, en marzo, está disponible ya en Amazon y es una novela de ciencia ficción que aborda la colonización de la Luna en el año 2050. Tenemos nada más y nada menos que la unión de un científico y un politólogo para crear esta pedazo de novela, Guerras Lunares, un thriller político-militar cuya historia y estilo recuerdan a obras como la conocida serie de ciencia ficción de Spans y a las novelas de Andy Weir y de Tom Clancy. Bienvenido de nuevo a mi biblioteca oscura, Juan Carlos. Cuéntanos un poco por qué decidiste escribir una historia sobre la Luna y qué te llevó a imaginar un conflicto en la Luna y concretamente situarla en el polo sur lunar. Pues nada, bien hallado, Laura. Otra vez estoy encantado de estar de nuevo en tu canal. Y nada, y esto surgió en realidad hace ya más de casi 2 años, en el que Julio y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Nos conocimos la semana después de que cayeran las Torres Gemelas, porque los dos nos vinimos a estudiar a Madrid. Somos personas muy diferentes, porque yo soy de ciencias puras y él es de letras puras. Él es de Aragón y yo soy de Andalucía. Yo soy más bien flaco y él no es tan flaco, digamos. Somos personas muy opuestas, ¿vale? Él es el caos y yo soy el orden. Somos muy opuestos, pero desde el principio nos caímos muy bien y tenemos una relación de amistad que hemos mantenido a lo largo de los años, incluso cuando Julio se ha vuelto a su ciudad natal, en Zaragoza, y yo he seguido en Madrid. Y es en parte por la admiración mutua que nos tenemos. Yo admiro a Julio porque Julio sabe muchísimo de historia, de geopolítica, sabe muchísimo. Y a mí me encantaban las charlas que me daba y demás. Y Julio a la vez, aunque sea de letras, le encanta también la ciencia ficción. Y estábamos viendo los dos el aterrizaje de una sonda india que se llamaba Chandrayaan-3, que ocurrió en 2023 y estaba aterrizando en el Polo Sur. Y los dos estábamos viéndolo, fue un éxito, salió el presidente de la India, decir que lo habían conseguido todos, que muy bien y demás. Y Julio me preguntó que por qué aterrizaban en el Polo Sur, qué pasaba allí en el Polo Sur. Y entonces yo le conté el motivo de lo del Polo Sur. Y tengo aquí un peluche de una luna, ¿vale? ¡Qué Esto para chulo! vídeo queda muy bien, para Mola. podcast no, pero bueno. Bueno, pues esto, la verdad es que está muy bien porque están hasta los cráteres principales, los mares y demás. Bueno, en la Luna, si montamos una base en cualquier punto, vamos a tener el día lunar, son 29 días terrestres. Es muy largo, ¿vale? Es casi un mes terrestre. Entonces, eso significa que cualquier base que pongamos por aquí va a tener unos 14 días, un par de semanas de luz solar, que para los paneles fotovoltaicos está muy bien, pero va a tener 14 días de sombra, con lo cual las baterías no van a aguantar bien. La excepción está en los polos, polo norte y polo sur, porque el sol da rasante, tangente, digamos, ¿no? Lo ves pegado siempre al horizonte. Entonces eso hace que en esos puntos sí que puedas tener sol durante todo el día lunar y por tanto no te hagan falta esas baterías. Luego la realidad es que la Luna no es una esfera perfecta, tiene crestas, tiene cráteres, tiene muchas cosas y eso hace que en el polo norte no hay apenas sitios y en el polo sur hay 14 áreas nada más donde tenga luz de una forma más o menos constante. Es decir, 14 áreas que son pequeñas, estamos hablando que sumando las 14 áreas suman el tamaño de Liechtenstein, o sea, no es mucho espacio, donde podrías poner paneles fotovoltaicos que estarían genial porque te estarían dando energía más o menos constante para todos los equipos, del sistema de soporte vital, etcétera. Y esas 14 áreas, claro, hay que correr para pillarlas, porque además esas 14 áreas están al lado, normalmente están en las elevaciones, en crestas de cráteres. Y justo en esos cráteres se ha descubierto, ya se ha demostrado que hay agua en forma de hielo dentro de esos cráteres. Ese hielo está en cráteres de sombra eterna y por tanto nunca le da el sol. Y por eso puede haber hielo ahí que no se sublima, no se evapora, digamos, en forma de vapor y escapa de la Luna. Si tienes una base al lado de uno de esos cráteres, pues puedes con la energía solar fundir el hielo en agua y luego con una hidrólisis puedes separar ese agua en hidrógeno y oxígeno. Aquí estamos viendo que tenemos agua para beber y para refrigerar y para todo. Tenemos oxígeno para respirar y es que además el hidrógeno y el oxígeno es combustible de lanzadores espaciales, de naves espaciales. Por tanto, podría desde ahí despegar hacia el cinturón de asteroides o hacia Marte. O sea que es un sitio ideal en todos los sentidos. Y lo que ocurre con la Luna es que hay un tratado del espacio, de derecho internacional, que se llama el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que de hecho esto salió en plena Guerra Fría.
lo hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética para evitar que el espacio se convirtiese en el oeste, del primero que llega se lo queda, o que se iniciasen guerras por temas espaciales. Y tiene muchos puntos ese tratado, pero los más básicos que afectan a la Luna son los que dicen que, por un lado, nadie puede tomar posesión de ningún terreno en la Luna. Es decir, tú puedes plantar una bandera, pero ese terreno no es de tu país, porque no es de nadie, porque nadie puede tomar posesión. Sigue un poco ese tratado el modelo que sigue la Antártida, que lleva ya más de un siglo y la verdad es que está funcionando y nadie puede tomar posesión de la Antártida y demás. Pero hay otro punto que dice que tú no puedes perjudicar misiones en curso que estén haciéndose en cualquier punto. Entonces, si yo pongo un robotejo a dar vueltas en una de esas islas de luz, ¿de acuerdo? Donde da la luz y demás, pues tú no puedes aterrizar tu cohete cerca, porque me podría freír mi robot o podría interferir electromagnéticamente, es decir, pondría en riesgo mi misión. Claro. Por tanto, según el derecho internacional, el primero que llegue no toma posesión, pero ya tiene ahí puestos sus cacharritos y ya no puedo ir yo a esa isla de luz. Tengo otras 13 islas de luz, ¿no? De manera que esa carrera espacial es quizá la que estamos viendo ya, porque sabemos todos que Estados Unidos está corriendo para llegar a la Luna de nuevo. China no está corriendo, pero tiene su programa que dice que antes de 2030 llega allí, y es posible que llegue, porque China suele cumplir lo que dice. Es decir, en los próximos años vamos a ver una carrera espacial seguramente por ocupar esas islas de luz y montar bases, llevar astronautas y demás. Cuando le conté todo eso, pues surgió la idea de, oye, ¿y por qué no escribimos los dos una novela? Aportando uno la parte más científica y que sea correcta, y otro la parte de política y de social y demás. Porque Julio es politólogo, estudió ciencias políticas, pero también es periodista, porque estudió periodismo y tiene un máster en periodismo. En fin, Julio es una persona que tiene una formación muy, muy extensa. Y de ahí surgió esta idea. Y ya conta también lo del Polo Sur, claro, ¿por qué? Perfecto, pues la verdad es que tengo que decir que todo esto lo explica perfectamente en la novela. Todo lo que ha dicho, lo del Polo Sur, lo de los tratados, todo esto, lo explica perfectamente en la novela. La verdad es que es una ciencia ficción muy realista de algo que estamos viendo ahora mismo, de la carrera lunar, o sea que está en completa actualidad totalmente. Y bueno, me has respondido un poquito a la segunda pregunta que te quería comentar, Sí. ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a escribir esta novela y si hubo algún evento o descubrimiento pues, que te inspirara para la trama? Y es un poco lo que me has Justo, ido comentando, ¿no? Sí, además Julio y yo teníamos muy claro que queríamos hacer algo realista. En esta novela no Sí. hay pistolas de rayos, no hay alienígenas, no hay nada así. Es todo, la ciencia que hay es realista, salvo alguna mínima licencia artística que, bueno, que algún físico podría, oye, eso ahí te has colado. Bueno, no, me he colado a posta porque, bueno, pero son mínimas, son mínimas. Y la política, evidentemente, no sabemos cómo va a derivar el mundo dentro de 25 años, qué es lo que va a pasar. Y de hecho, con las noticias últimas que tenemos, pues el mundo está muy loco y la verdad es que es muy difícil saber. Pero dentro de que no podemos saber, pues hemos decidido hacer una cosa que sea plausible, que podría llegar a ser. Por ejemplo, Europa, no sabemos si Europa se disgregará y desaparecerá la Unión Europea, que es una posibilidad, o si se unirá más todavía, que es otra posibilidad. En esta novela nosotros hemos decidido plantear que se ha unido más y se ha llegado a formar una federación europea, donde además la democracia, pues ya sigue existiendo la democracia, sigue siendo una federación democrática, pero la democracia ya no importa tanto, básicamente porque la gente tampoco va a votar. O sea, es un mundo ligeramente distópico, pero en realidad puede que vayamos a eso. Ojalá no, pero, pero puede pasar, claro. Sí, no, la verdad es que es la mezcla perfecta. Además, la visión de un científico como tú y la visión de un politólogo es que está totalmente, pues, es un engranaje perfecto para esto, ¿no? Y bueno, si la Luna pudiera hablar, ¿qué crees que nos contaría sobre nosotros? Si pudiera hablar, bueno, pues también dependería de si tuviese ojos, ¿no? O oídos o algo para, para saber lo Como, que hacemos. como la famosa imagen esta de él con la cara y el Sí, ojo. sí, de Melier, de los inicios del cine, claro. Sí, 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 Sí. sí. Pues bueno, quitando la broma, ¿no? Pues si tuviese los ojos mirando hacia la Tierra, en la cara visible, porque si tuviese la cara oculta no sabría que existimos. Total. Pues la Luna, ¿qué contaría? Pues claro, pues contaría, ella vería moverse hormiguitas. De hecho, desde el espacio dicen siempre que la muralla china se ve. Lo cierto es que la muralla china es muy larga, pero es estrecha. Por tanto, desde el espacio no se ve. Desde el espacio se ven algunas estructuras. Por ejemplo, los invernaderos de Almería
en el ejido, eso se ve desde el espacio, ¿vale? Aunque bueno. dudo que desde la Luna está bastante lejos, así que pensemos que si nosotros vemos la Luna del tamaño que la vemos, ¿no? Y todos estamos habituados a verla, la Tierra desde la Luna la veríamos unas 4 veces más grande. Pero eso tampoco es tan grande. Quiero decir, es más grande, pero no es una cosa muy loca. Así que, ¿qué detalles verías cuando casi siempre está nublado y demás? Pues poca cosa, poca cosa. La verdad es que no me había imaginado nunca que sería lo que pensaría la Luna de nosotros, pero también seríamos un suspiro, con lo cual También, no creo también es. que... Bueno, es una pregunta así un poquito fuerte de guión. Y bueno, ya hablando un poquito más de los personajes, en el inicio de la novela, bueno, pues comienza con el nacimiento de la primera selenita, ¿no? La primera habitante en la Luna. ¿Cómo surgió este personaje de esa madre en la Luna, que también es un personaje muy importante en la novela, porque es una comandante, bueno, es china, de origen chino? ¿Y qué simboliza un poco esto para ti? ¿Cómo fue esta creación? Pues esto fue un poco una decisión, Julio y yo decidimos, o sea, cuando teníamos la idea de vamos a escribir lo que pasaría en la Luna y demás, la colonización, dijimos qué fecha sería algo razonable para que ya haya base en la Luna con unas poquitas personas, no mucho, no son ciudades ni nada de eso, pero que hubiese ya una docena, una veintena de astronautas ya en la Luna por lo menos. Decidimos 2050 y a partir de ahí surgió la idea de hacer una obra coral con 6 personajes principales, aunque hay una que efectivamente la protagonista principalmente, ¿no? De manera que pudiésemos ver distintos puntos de vista y cada uno con su arco de desarrollo, además, que se notase que hay un cambio en los personajes y cómo afrontan los problemas. Teníamos muy claro también que no queríamos poner malos y buenos, sino que queríamos, porque al final en la vida real hay distintas ideologías políticas, distintas formas de tomarse las cosas, pero todo el mundo piensa que está haciendo lo correcto. Nadie hace las cosas pensando que está haciendo el mal para el mundo. Quiero decir, bueno, qué pasa así, pero eso no es lo habitual, ¿vale? No. Incluso pensamientos extremos a nuestra forma de pensar siempre tienen su justificación, sus motivos, y ellos están intentando hacer lo mejor por los demás o por sí mismos, porque también hay gente egoísta. Entonces eso lo teníamos bastante claro. Y el inicio nos pareció muy original y muy feminista también empezar con un parto, porque realmente los partos no se suelen tocar, es algo fundamental. Quiero decir, sin un parto no estaríamos ninguno por aquí, ¿vale? O sea, es que es básico. Y nos parecía que no estaba tratado suficientemente y menos en la ciencia ficción. Entonces decidimos empezar con la descripción de un parto donde además se van contando cosas y demás. Lectores varones que han leído la novela, pues les ha sorprendido en general y les ha gustado porque no tenían ni idea. Yo he estado en un parto, quiero decir, viendo, evidentemente, pero yo mismo pues, me considero un inexperto, no sé de esos temas. Bueno, y muchas lectoras que han sido madres nos han comentado que les ha encantado las descripciones, las sensaciones y demás, porque están muy bien descritos. Claro, Sí. fue con ayuda, evidentemente, ¿no? Yo no tengo esa imaginación. Tuve que tirar para que me contase un poco las sensaciones de esto, ¿no? Y entonces empieza con un parto por eso. Y esta personaje, esta protagonista, pues nos gustaba poner que fuese astronauta, pues, evidentemente para justificar que estuviese en la Luna. Además, el programa chino de astronautas, el cuerpo de astronautas chino es un cuerpo militar. No todos los astronautas chinos son militares, pero lo gestiona la Fuerza Armada, el Ejército Popular de Liberación. Por lo tanto, tenía mucho sentido que fuese una militar y queríamos poner un personaje fuerte, un personaje que llamase la atención y que fuese un poco raro también, porque tú que has leído ya la novela habrás visto que Sí. no es tampoco todo perfecto, no es una heroína ni nada de eso, tiene sus zonas oscuras que, bueno, que están ahí, que están ahí. Y también pensamos desde el principio el final. Entonces, con esos 2 puntos ya fuimos rellenando el resto y demás para hacer que fuese así. Y los personajes, pues, nos gustaba también poner que no fuesen arquetipos. Quiero decir, ponemos una astronauta china, no vamos a poner la imagen que tenemos los europeos de cómo son los chinos, que para empezar es falsa, ¿no? Y que además en China, pues anda que no hay gente y anda que no piensa cada uno de una manera diferente, igual que aquí, igual que en todos lados. Entonces, dentro de eso también hemos procurado no usar arquetipos y poner distintas formas de pensar en distintos sitios. Además, eso sirve para mostrar los conflictos, ¿no? Por ejemplo, personajes europeos, hay 2, hay un científico y hay una política europea. Y se ven cuáles son los conflictos que puede haber, ¿no? El científico es idealista, el científico le gustaría una colaboración entre todas las naciones,
y le gustaría que hubiese fondos infinitos. Pero luego llega la política y, para empezar, importa lo que hagan los otros países, no estás tú solo y, además, bueno, los fondos son limitados y si inviertes mucho en la carrera espacial, pues a lo mejor tienes que quitar de sanidad, no lo sé. Claro. Entonces, bueno, pues ese choque, ese conflicto nos parecía muy chulo mostrarlo. Lo mismo que en Personajes chinos está la protagonista, pero también hay un almirante de la Fuerza Espacial, donde se ve también dos formas diferentes de ver el patriotismo, la lealtad, en fin, distintas versiones. Y nos gustaba mucho hacerlo de esta manera. Sí, sí, la verdad es que has hablado de un montón de personajes y tengo que decir que ayuda mucho que al final de la novela hay como una especie de glosario con todos los nombres, quiénes son y demás, que eso también me ha ayudado mucho, ¿no? A no A perderme, recordar de... efectivamente. Y hablando pues de la gran variedad de personajes que hay, también me gustaría saber si hay alguno que se parezca a ti o a alguien que conozcas. Pues yo no quería meter ninguno que se pareciese a mí y tampoco a Julio, pero Julio, en contra mía, y al final hay que ceder en estas cosas, ¿no? Metió un personaje que sí, que se parece un poco a mí, pero vamos, se parece pues, porque es un ingeniero español de Almería y demás. Luego en la personalidad, pues no se parece, ¿no? Pero en contra mía, Julio insistió para poner esa versión, digamos, de 2050 basada en mí. Pero quitando eso, ninguno se parece a nosotros. No hay nada que odiemos más que tanto Julio como yo, como la figura esta del Mary Sue, el Marty Stu, ¿no? El alter ego del autor. No, eso no nos gusta. A nosotros nos gustan los personajes que tienen una profundidad, que tienen varias capas, que dudan, que fallan y que creen que hacen las cosas que son correctas. Y a veces, bueno, también son egoístas y nos gusta esa realidad en los personajes, no los alter egos de un autor. Comparto tu opinión, la verdad que a mí tampoco me gusta hacer eso. Y cuando lo leo, pues también pues dices, uy, esto suena a Marisú, Garistú, no mola Claro, nada. claro. Y se te cae la suspensión de incredulidad cuando... Total, dices, uy, desconecto. Bueno, y hablando un poco más del tema científico y demás, ¿hay algún reto científico que fue más difícil de escribir o qué aspecto científico, por ejemplo, de la Luna que se está explicando, te resultó más desafiante de plasmar en la historia? Porque es mucha información científica que, bueno, pues, ¿cómo se te ha ocurrido plasmarla de esa manera o qué es lo que más te ha costado hacer? Lo más difícil siempre es contar cosas sin salirse de la historia. Y eso, por ejemplo, sí que tanto en la de Oni de Redención como en Guerras Lunares he intentado contar esas cosas sin salir de la historia, sino que se ha integrado. Hay muchos detalles, por ejemplo, que están contados que quizá alguien se da cuenta y otro no. Por ejemplo, el olor de la Luna, cuando los astronautas de las misiones Apolo se metían, después de un paseo por la Luna, se metían en el módulo lunar, comentaban que al principio, hasta que los sistemas de filtrado y ventilación ya desaparecía eso, había un olor como a huevos podridos, como a azufre, un olor desagradable. Eso, por ejemplo, en la novela está mencionado un par de veces, pero muy a la ligera, que a lo mejor pues un lector no se da cuenta y otro sí, y no pasa nada. Quiero decir, no es grave. Ese tipo de detalles son los que disfruté mucho metiendo. Hay gente que considera que es muy difícil escribir ciencia ficción si quieres usar la realidad, pero en realidad a mí me ha resultado casi más fácil esa parte, porque la realidad te da todo. O sea, es que no hace falta que te inventes nada y encima estás usando conocimiento real. Y para mí ha sido relativamente fácil porque a mí me encanta la astronomía, me gusta la astrofísica, por mi formación también, por el sitio donde trabajo. Aunque yo no trabajo con tema espacial, yo trabajo con aviones no tripulados, pero yo muchas veces como con gente que está diseñando aparatos ópticos que van luego en satélites para mirar el Sol o van luego a Marte, a los rovers. Quiero decir, Seguro. tengo esa facilidad, ¿no? para tener esa gente a la que preguntar cosas y demás. Por tanto, para mí, en realidad, más que un reto, la parte científica fue un goce, un disfrute y además el pensar cómo adaptar, por ejemplo, la parte militar. En la novela todavía ha pasado poco tiempo, relativamente, desde que han montado las bases. No hay armamento específico lunar, sino que se adapta el armamento que hay en la Tierra pues, para usarlo en la Luna. Por ejemplo, un fusil con un guante de astronauta no te cabe el dedo en el gatillo, pero bueno, puedes quitarle la guarda y ya está, y cambiar el gatillo un poco y ya funcionaría. Pero no hay armas específicas para la Luna, muy complejas, no, simplemente se ha adaptado un poquito lo que hay en la Tierra.
Pero el hecho de tener que pensar, ahí va, un fusil de guerra no se podría usar en la Luna porque al disparar una ráfaga se calentaría mucho el cañón, porque allí solo hay, o sea, el calor se transmite por 3 vías: conducción, es decir, cuando toca; convección, es decir, cuando el aire o el agua o lo que sea se mueve y entonces cambia la temperatura; o radiación, y la radiación es la peor. Un termo se basa precisamente en anular la conducción y la convección para que solo quede la radiación, y por eso mantiene el calor o el frío, dependiendo del caso. Allí en la Luna está en el vacío, así que es como si estuvieses dentro de un termo. Entonces, si disparas un fusil de guerra y una ráfaga, se te va a calentar el cañón y la bala ya no va a ir a donde tiene que ir y puede fallar y demás. Entonces, ¿cómo usar un arma de aquí a allí? Es muy fácil, pues no dispares ráfagas. O pues si no disparas ráfagas, puedes coger un fusil de cerrojo, que tiene más precisión y más alcance, ¿no? Ese tipo de cosas me gustó mucho y disfruté muchísimo integrando esas soluciones de ingeniería al tema de los primeros conflictos que aparecen en la Luna y a muchos otros temas como carretera en la Luna, o que solo hay una, pero bueno, o cosas Sí, de ese estilo. sí, qué bueno. Y luego además que estaba pensando que en la Luna no hay atmósfera ni aire ni nada, o sea que la bala en teoría iría muchísimo más rápido porque no tiene fricción con el aire Eso es, que tiene la Tierra. no se frena, no hay viento que te desvíe el proyectil, la gravedad es menor, así que la caída es menor. Quiero decir, lo que aquí un tirador bueno puede, a lo mejor con un fusil calibrado y demás, puede dar a 1 kilómetro de distancia y es difícil, a lo mejor la Luna puede estar dando a 2 o 3, porque es que se juntan varios factores. Por ejemplo, lo de la velocidad, ¿no? Allí, como hay menos gravedad, hay un sexto de la gravedad de aquí, pues por tanto, un astronauta pesa un sexto de lo que pesa aquí. Eso le Por eso, permite alcanzar mucha más velocidad, claro, dando saltos. El baloncesto en la Luna tiene que ser una locura de divertido, ¿no? Pero a la vez la inercia no desaparece, tu masa sigue siendo la misma. Es decir, si tú alcanzas corriendo 70 kilómetros por hora, pero te estampas contra una piedra, te estás estampando a 70 kilómetros por hora contra una piedra. Quiero decir, eso es lo mismo. La gravedad es la que cambia, no la inercia. Ese tipo de detalles pues fueron muy, muy divertidos, el ejecutarlo y el llevarlo a la práctica, y a la vez sin aburrir a lectores que no sean de ciencia. Quiero decir que al final un lector que no tenga formación científica lo que quiere es una historia entretenida, divertida, donde vayan ocurriendo cosas y con unos personajes que van cambiando. Y todos estos detalles más científicos pues le darán más igual, y está bien. Quiero decir, no pasa nada, es correcto. sí, no, a mí me parece perfecto. Además, lo que tú has dicho, si hay gente que a lo mejor pues, no está muy familiarizada con estos temas de ciencia y demás, también van a aprender muchas cosas con tu novela. Porque es que, ya digo, que es que lo explicas todo esto perfectamente y no es ficción, es ciencia pura y dura. O sea, ficción hay porque la historia es obviamente una Sí, sí, novela sí. inventada, pero la ciencia está ahí. Y también te quería preguntar si tuvisteis que sacrificar algún detalle real por mantener un poco la tensión narrativa. Muy poquitos, porque además nos ayudaba bastante. O sea, es lo que te comentaba, la realidad nos ayudaba bastante. Por ejemplo, en la novela sale un personaje indio, donde eso quizá es una licencia mayor, ¿no? Hemos supuesto que la India se vuelve ultracapitalista y las corporaciones en la India empiezan a tomar el control, hasta el punto de que se produce un monopolio por una persona, un magnate, que llega a dominar toda la India, y al Estado de la India le queda correos y el Parlamento decide más bien poco porque hace lo que le diga este magnate. Eso es un poco licencia, no creemos que en 2050 llegue a una cosa tan exagerada. Por ejemplo, el calentamiento global, yo estoy convencido de que el calentamiento global está ocurriendo, es un problema muy grande, pero en la novela hemos supuesto que en 2050 las costas mediterráneas van a estar fatal por el tema de los huracanes del Mediterráneo, que se llaman medicanes, y que va a haber que hacer traslados forzosos de esas poblaciones a otros sitios, al norte de Europa y demás. Sinceramente, creo que en 2050 no va a estar tan mal la cosa. Pero bueno, es una licencia un poquito narrativa, ¿no? Hay cosas que sí hemos puesto que no son tan licencia, aunque lo podría parecer que es inventado. Por ejemplo, hemos puesto invernaderos en el sur de Francia, hemos puesto que en Países Bajos ya se empieza a hacer vino allí con vida y demás. Eso parece muy descabellado, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Chester, en Inglaterra, tiene un jardín botánico y tenían plantas mediterráneas bajo invernadero. Pues hace, no sé si 3 años o 4, fue el primer año en el que ya esas plantas de invernadero ya no necesitaron el invernadero, esas plantas mediterráneas, para soportar el invierno de Chester. Quiero decir, hay cosas que están cambiando, que están cambiando. Entonces, licencias, hombre, algunas hemos tomado,
Por ejemplo, la de la base europea en la Luna, pues sinceramente, con lo que invertimos en Europa en, en investigación y en espacio, no creo que en 2050 una de las primeras bases en la Luna sea de Europa. Eso es un poco una licencia que no hemos tomado porque nos apetecía a Julio y a mí meter una base de Europa en la Luna. Entonces sí, tiene licencia, pero son escasas, son poquitas. Qué bueno. Y bueno, lo hemos estado comentando un poco, ¿no? ¿Cuál crees que es el límite entre esa ciencia ficción y esa ciencia casi real, bueno, realista totalmente, que tiene Guerras Lunares? ¿Dónde pondrías tú el límite de decir, mira, esto es ciencia y a partir de aquí es tirando más a ciencia ficción? Bueno, lo que has comentado tú, ¿no? De que habéis tenido varias licencias por ahí y tal. Es que al final hay gente que se ha molestado incluso en hacer escalas de dureza de la ciencia ficción, ¿no? Donde la ciencia ficción dura sería que respeta la ciencia y demás, y lo que llaman ciencia ficción blanda sería que no respeta la ciencia. Típico caso, por ejemplo, Star Wars pues no respeta la ciencia para nada. Es más fantasía futurista que ciencia ficción. Y hay gente que se ha molestado en decir, bueno, pues si solo hay una licencia de importancia, entonces ciencia ficción dura, si hay más de 3, entonces ya es medio dura. Yo creo que no merece la pena, porque al final, sea ciencia ficción, sea fantasía o sea lo que sea, la idea es contar una historia. Es que no es más. Digamos, yo como lo veo es que al contar historias yo veo que hay como 3 patas, digamos, para contar una historia, ¿no? Y hablo de historia, o sea, no hablo ni siquiera de novelas, puede ser en cine, puede ser contando una historia alrededor de una hoguera, como sea, ¿no? Hay 3 patas, los personajes, la historia en sí y la ambientación. Y los 3, si falla alguno de los 3, mala novela es esa. Entonces, porque, por ejemplo, en la ciencia ficción clásica había muchas veces que los personajes eran arquetipos, eran planos y no importaban. Solo tenía una historia y una ambientación, que sería esa ciencia ficción, digamos, ¿no? Y eso, pues hoy día yo creo que no gusta tanto y solo gustaría a gente muy específica. Hay que usar las 3 patas bien. Cuando hacemos una novela contemporánea, por ejemplo, pues la ambientación es muy sencilla, pues ya está, por lo que vimos todos. Listo, esa pata está cubierta perfectamente. Cuando haces novela histórica, pues claro, la parte de la ambientación tienes que documentarte bien para que sea creíble, digamos, aunque haya cosas que no sean correctas, porque hay veces que hay que inventarse ciertos aspectos, ciertos huecos de la historia, ¿no? Pero al final lo que más importa en una novela yo creo que es la historia de los personajes casi más que la ambientación. Entonces, ¿importancia de que sea ciencia real o no? Pues tampoco es para tanto. A mí me ha divertido mucho utilizar la ciencia real y me ha dado más alas que traba el utilizar la ciencia real. Y bueno, y hay una parte que a mí me gusta cuando un lector o lectora me escribe y me dice, oye, qué guay, que he investigado esto que comenta en la novela y resulta que es verdad, que es que estaba y que no sé qué. Bueno, pues esa parte a mí me gusta, pero por mi parte de divulgador científico, pero no es la más importante. Entonces, la nuestra, quizá más que ciencia ficción dura, sería ficción científica, porque es que hay poco que se salga de lo real. Pero bueno, no creo que sea, la verdad es que al final no creo que sea importante. Todos hemos leído ciencia ficción muy poco dura y nos ha gustado y la hemos disfrutado, claro que sí, y ciencia ficción dura como puede ser Interstellar, The Expanse, Proyecto Hail Mary, por ejemplo, y está bien, y la disfrutas también. Mientras una historia esté bien contada y los personajes sean ricos y tengan un arco y yo creo que nos vale cualquier cosa, no es problemático eso. Sí, o Artemis, Artemisa, no, No me la sí, sí, la se de llama Andy la Weir, que es sí. justo también de una chica que vive en la luna, que Ujú. es que me ha recordado un poco, es como la historia del marciano, pero en vez de Marte con un astronauta, es una chica que vive en la luna, y me ha recordado, según iba Ujú. leyendo, me ha recordado ciertas partes a ¿Has eso. leído Proyecto Hail Mary de Andy No, Weir? lo ¿Has visto tengo la peli? pendiente. Ah, vale. Tampoco. Vale. No. Pues verás que, sinceramente, Andy Weir en Proyecto Hail Mary ha vuelto a coger el personaje del marciano. Vio que le Ah, funcionó y es tal cual. Bueno, a ver, tiene otro nombre y demás, ¿no? Pero es el mismo personaje que parece el más listo del planeta, que, que está haciendo chistecicos en momentos de tensión. nada. El mismo personaje. Ha visto que le ha funcionado y lo ha usado. Y oye, y está bien, si tampoco pasa nada. Pero Sí. Hay una serie, no sé si te la había mencionado en la anterior entrevista que sí. tuvimos, una serie coreana que está en Netflix que es Ujú. buenísima, de Silent Sea, el mar de Me lo la tranquilidad. no, no lo he Es visto. buenísima, me la estoy volviendo a ver otra vez y Ujú. es que mola mucho. Te la tienes que ver.
seguro que Sí, te sí, va a me lo molar. dijiste la otra vez, pero no he tenido tiempo, Laura, de verla. Es que es genial. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero es ciencia ficción mezclada con un poquito de terror por ahí. Esta Ujú. es buenísima. Qué guay, qué guay. Y bueno, siguiendo un poquito con el tema del mensaje y la reflexión de que quieres dar un poquito a tu novela, Ujú, hemos comentado que la novela aborda temas de poder de corporaciones, de gobiernos ujú. compitiendo en una carrera espacial, ¿no? Por ver quién se hace más fuerte en la Luna. ¿Y qué nos quiere decir esta novela sobre este aspecto de la humanidad, de que estamos constantemente compitiendo entre nosotros? La tesis temática, ¿no? La tesis temática de... Sí, sí. Pues Julio y yo teníamos claro una cosa, y es que no queríamos que fuese una novela de propaganda. Digamos, Julio y yo tenemos nuestra idea y demás, pero nos negábamos a utilizar la novela como propaganda, que hay otros autores que sí lo hacen, sino que queríamos mostrar incluso pensamientos que son contrarios a lo mejor a los nuestros, pero mostrarlos como que para ellos tienen razón y ellos creen que están haciendo lo mejor. De hecho, hay un personaje que quizás es el más extremo en ese sentido, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Alice Laurent, ¿vale? Que es como quizás el más extremo porque tiene una ideología política que hoy consideraríamos más extrema, ¿no? Pero incluso ese personaje tiene sus motivaciones, tiene su forma de actuar y nosotros no queríamos que fuese propaganda. Y de hecho el mensaje, pues al final es que queríamos dejarlo un poco abierto en el sentido de nosotros queríamos reflejar una situación que fuese realista. Y los lectores son los que, al leer esa situación, se fijan en unas cosas o en otras según sus propias preocupaciones y sus filias y sus fobias, ¿no? Y es muy curioso que distintos lectores nos han comentado que le ha parecido que no sé quién era un villano y a otro le ha parecido que el otro era un villano y a otro que el otro era el auténtico villano, porque al final lo que hacen es reflejarse a sí mismos en esos personajes y en esas tramas. Y hay algunos que están de acuerdo con unas cosas y otros con otras. Y nosotros al final, realmente, mensaje, no teníamos tanto un mensaje que quisiésemos mostrar. Queríamos como hacer ver que la historia muchas veces es cíclica, aunque vaya cambiando. Y hemos intentado repetir patrones y cosas que han ocurrido en la historia, en el pasado de la humanidad, pero no teníamos tampoco un mensaje así, bueno, que los humanos somos humanos y aunque sea en 2050 no habremos cambiado tanto en realidad y seguramente en 2100 posiblemente no hayamos cambiado tanto, ¿no? Y no había tampoco un mensaje que quisiésemos decir a la gente, cuidado, concienciaros con tal o con cual. No. Queríamos simplemente mostrar una historia de espía con acción, de suspense, y cada uno que aplique el significado que le parezca, que hay muchos en realidad, claro. Está genial, la verdad. Y bueno, pues, ¿qué te gustaría que los lectores recuerden después de cerrar el libro? Pues al final yo creo que lo que me gustaría, tanto a Julio como a mí, ¿no? Y que creemos que lo conseguimos, es que creemos que cuando los lectores miren a la luna y se fijen en la parte de abajo, en el polo sur de la luna, ya no lo van a ver de la misma manera. Cuando escuchen noticias de la misión Artemis, por ejemplo, que hace nada ha aterrizado y ha sido un éxito, y hemos vuelto, ha vuelto a ver astronautas que han llegado a la luna, aunque no la hayan pisado todavía, pues que entiendan ciertas cosas que antes pues no sabían, les pillaba lejano, ¿no? Y no sabían la importancia de la luna, no sabían cómo tiene que ser vivir allí. O sea, vivir en la luna tiene que ser un horror al principio. Pensemos que nadie va a vivir cómodo en la luna al principio, toda la comida estará en bolsa, deshidratada, el agua puede que sepa mal, estarán metidos en una base que será pequeña porque el espacio no sobra demasiado, donde el olor de la gente pues será el que sea, porque no puedes estar duchándote todos los días como puedes hacer a lo mejor aquí en la Tierra. Eh, ese tipo de detalles, ¿no? La gente no usará zapatos, porque entre que la gravedad es menor y que tampoco va a salir al exterior, evidentemente, sin un traje, pues la gente estará en calcetines, ¿sabes? Calcetines antideslizantes, como los de los niños en los parques de bola. Seguramente sea algo así, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros esperamos es que cuando los lectores vean la luna, cuando salgan a tirar la basura o den un paseo por la noche y demás, que la vean de otra manera, que no la vean igual. Vamos, que lo que has descubierto, lo que has ido comentando, que no es un sitio para un psicópata, que también haces Bueno, sus test psicológicos bueno, pues para que, porque no todo el mundo puede soportar vivir así, o sea, es en plan de, uh -huh.
Claro, Y me- viéndote con una persona durante meses, con la misma persona, efectivamente hay psicólogos que miran quién va a subir arriba y demás. A día de hoy ya se hace para la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y por supuesto que es importante. De todas maneras, también hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, han mencionado la novela de Artemisa, de Andy Weir. En Mm. Artemisa ya estamos hablando de ciudades con miles de habitantes. Ahí ya puede haber de todo, digamos. Pero al principio en una colonización hay controles muy estrictos y eso no lo dice así la historia. Quiero decir, quien va a la Antártida no es cualquiera. O sea, quien va a la No, no. Antártida, un compañero mío de trabajo estuvo en la Antártida y no es fácil ir a la Antártida y no va cualquiera. Por ejemplo, para ir a América, América del Sur, cuando España, estamos hablando del siglo XVI, ¿vale? Cuando alguien iba a América del Sur, pasaba por la Casa de Indias, que estaba en Sevilla, y no se enviaba a cualquiera. Tú tenías que tener papeles que demostrase que, bueno, aparte de que eras cristiano viejo y esas cosas, porque en aquellos momentos lo de la religión era importante, está claro, pero también era gente de valía, no iba cualquiera allí, al principio al menos. Luego ya empezó a ser la cosa diferente, pero al principio no iba cualquiera porque todo estaba centralizado y burocratizado. Por ejemplo, a Estados Unidos, los colonos de Inglaterra, ahí sí que había un poco más de libertad y entonces pues iban, lo que pasaba es que se iban grupos de sectarios que lo que pasaba es que estaban huyendo, ¿no? De que no los quemasen en la hoguera en el Reino Unido, ¿no? Y entonces pues iban para allá huyendo y ahí sí había más descontrol, pero en general normalmente estas cosas se controlan mucho. En nuestra novela estamos en la fase incipiente donde, bueno, hay que pasar muchos controles, aunque en la novela hay un personaje que efectivamente ha ido a la luna y ha conseguido engañar a parte de esos controles gracias a que, bueno, un personaje inteligente y demás. Eso también puede ocurrir, por supuesto. Pero sí, 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 sí. La verdad que sí. Bueno, has mencionado el tema de la Antártida Ujú, y lo que dices es que no puede ir cualquier persona. Para empezar, tienes que ser científico por lo menos. claro. Tienes que cumplir unos ciertos requisitos físicos y psicológicos y demás, y aún así se han oído historias de gente pues, que se ha vuelto un poquito. El otro día vi uno que había matado a otro compañero estando en Es la verdad. Antártida Sí. porque le hacía spoiler de los libros. Sí, porque era un soviético que no debía estar muy bien de la cabeza, punto uno, que llevaba meses allí compartiendo un cuartucho con un compañero bueno, y es que el aislamiento tiene que ser muy duro. Pensemos que todos hemos visto películas, ¿no? De presidiarios en la cárcel, que lo meten en la típica celda de aislamiento, que la gente cuando se pasa ahí varios días termina medio loca, ¿no? De no poder hablar con nadie, de no ver luz, de no. Bueno, eso no es lo mismo que estar, evidentemente, en una estación espacial o en una base en otro planeta o en la Antártida. Pero claro, después de meses la cosa tiene que ser compleja de gestionar. Bueno, y tiene que ser, pues eso, muy difícil, muy difícil. Sí, de ahí bueno, me estaba acordando de En las montañas de la locura de Lovecraft, ¿no? Que también Ujú. se basa un poquito en eso, ¿no? En esa locura de estar en la Antártida tanto tiempo que al final, pues, bueno, ese horror cósmico que se le va un poco la pinza a Lovecraft, pero eso pasa en realidad, porque se ha visto casos de científicos que han ido a la Antártida y por lo que has Ujú, comentado tú, ¿no? De estar tanto tiempo aislados, de ese frío, de esas ujú. tormentas, de todo, pues imagínate en la Luna, que al menos en la Antártida, al menos puedes tener un techo cubierto, bueno, agua, Totalmente. bueno, es muy hostil, pero vamos, en la Luna es que no hay nada. Tienes Es que que no hay construirlo todo nada. de cero. Sí, 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 sí. Y es un Realmente, ambiente totalmente hostil. O sea, yo llegué a calcular que un agujero de 9 milímetros en un traje espacial, y el 9 milímetros no es por, por casualidad, claro, es la munición típica de armas ligeras, con un agujerito de 9 milímetros en un traje espacial, la presión se perdía en unos 20 segundos. O sea, es que estamos hablando de que te hace una raja porque te caes de rodillas y ya está. Y es que va a morir si no te da tiempo a ponerte un parche o algún invento para frenar eso y que como la raja sea atrás, por lo mejor no llegas con el parche. O sea, es un ambiente terrible donde viene una tormenta solar y te quedas sin comunicaciones, te puedes radiar. O sea, es que es un sitio hostil y peligrosísimo. De hecho, por ejemplo, hay un cuerpo militar que se dedica a patrullar Groenlandia, que es un cuerpo danés, un cuerpo de élite, que básicamente son parejas de soldados, binomios, que van con trineos de perros y que se tiran meses por Groenlandia dando vueltas, ¿no? Pues comprobando que está todo bien, ¿no? Digamos. Y claro, tiene una radio, pero como por donde van no hay para cargar la radio,
pues tienen que gestionar la energía muy bien, de manera que encienden la radio por la noche 1 minuto para decir las novedades del día y cortan. Y son 2 personas durante meses que van con sus perros cazando para conseguir carne y demás, y ya está, y sin ver a nadie. Pues ahí, por ejemplo, una de las reglas que utilizan, aparte, por ejemplo, de que no tengan caries y cosas así, porque como te dé una caries en un sitio así, pues está fastidiado, ¿no? Y que sean militares de élite y tal, buscan, por ejemplo, que no tengan personalidad de líder, ninguno de los dos. Es muy curioso. La típica personalidad de líder que sabe llevar a la gente y tal, no buscan eso porque se han dado cuenta que funciona peor un grupo cuando tiene líderes porque cada uno intenta imponerse y manipular y demás. En cambio, si son personas más bien pasivas, más bien que no se imponen y demás, pues funcionan bastante mejor. Entonces, ese tipo de cosas, pues no sé hasta qué punto se tendrán en cuenta, pero imagino que sí, y cuando sea para la Luna, que será para más tiempo, porque claro, no es lo mismo la estación espacial, que digamos puede subir o bajar en unos pocos minutos, que la Luna, que al final son 3 días de ida, 3 días de vuelta, hay un coste abismal. O sea, Claro, luego a ver cómo vuelves, porque en la Antártida al menos puede haber alguien que pueda recogerte, pero en la Luna a ver cómo vuelves, ¿no? Si no, que algo claro, se fastidie. claro, nosotros en la novela hemos supuesto que tienen lanzadores espaciales de emergencia preparados siempre junto a las bases, ¿no? Por si algo va muy mal, puedes embarcar en tus lanzadores y vuelves al planeta. Parece una medida razonable, ¿no? Porque nadie estaría dispuesto a ir a un sitio donde sabes que no va a volver porque va a morir. Por ejemplo, Marte, es lo típico que se dice, ¿no? Ir a Marte. Ir a Marte no es ir a la Luna. La Luna ya está lejos, pero se tarda unos 3 días en llegar. Pero es que a Marte, depende de la ventana en la que haga el lanzamiento, pueden ser 4 o 5 meses. Fácil. Entonces, es posible que las primeras personas que vayan a Marte a lo mejor no está claro que puedan volver. Quiero decir, que Claro, a lo mejor van a quedarse. Pero por otro lado, alguien que esté dispuesto a no volver, quizá no es recomendable enviarle a ningún lado, porque quiero decir, lo normal no es eso. En la trilogía, por ejemplo, de Marte, que se llama Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, creo que es, o Marte Azul y Marte Verde, es una novela que es parecida a lo que hemos escrito nosotros, ¿no? Pero bueno, abarca varias generaciones y además en un futuro más avanzado, ¿no? Y allí se va colonizando Marte. Y, por ejemplo, es muy gracioso que en esa novela empiezan a sincerarse todos los astronautas y resulta que todos han mentido en los test psicológicos, porque si hubiesen dicho la verdad, no lo hubiesen dejado ir a Marte. Eh, porque, claro, los psicólogos buscaban personas normales, personas centradas, porque no quiere a nadie excéntrico, ¿no? En un ambiente así. Pero claro, es que una persona normal no estaría dispuesta a hacer un viaje de solo ida. Entonces, es muy gracioso como en una parte de la novela se sinceran y se cuentan que eso, si no hubiesen mentido, no estarían ahí. Y que alguien normal, pues no se embarcaría en algo así. Entonces, es muy gracioso el tema psicológico ahí. sí, no, es que es muy importante. Es muy importante tener, y bueno, si alguien lo falsea, luego ya se descubre y al final pues se acaban matando unos a otros, porque claro, el test psicológico, pues si has mentido, pues, o igual, en fin. Y también estaba pensando, el tema del Sí, polvo lunar, también le han dicho que se mete por todos los lados y que es un problema, ¿no? También para los dispositivos y para los trajes, que no eso hay es. manera de quitarlo. Sí, eso, por ejemplo, lo que ocurre es que el regolito lunar, que es ese polvo, ¿no? Bueno, hay de distintos espesores, evidentemente, pero en la Tierra tenemos polvo y tierra también, ¿no? Lo que ocurre es que en la Tierra tenemos erosión, porque hay agua, lluvia y demás, y ríos y todo eso, y hay viento. Aire. Entonces, si mira al microscopio la arena de la playa, verás que es bastante redondita, ¿vale? Mm. O sea, no son esferas perfectas, pero está redondeado, ¿de Sí, acuerdo? Si coge una piedra, hombre, si coge un canto rodado de un río, evidentemente es redondo, porque tiene mucha erosión, pero incluso las rocas normales que encuentra en la montaña van a tener bordes suaves, salvo las rocas que se acaban de romper, como las de alta montaña, ¿no? Que por la congelación del agua y tal rompe las piedras. Bueno, todo eso lo sabes tú mejor que, que yo, evidentemente, ¿vale? Por tu parte de geología. Pero en la Luna lo que ocurre es que el regolito no tiene erosión, no hay viento y no hay agua. Así que hasta el polvo más fino, si lo miras al microscopio, tiene aristas, no está erosionado. Y esas aristas, claro, son terribles tanto para la electrónica como para los mecanismos. Que se te meta ese polvo en los rodamientos, nunca es bueno el polvo en los rodamientos, pero en ese caso, que encima es como cortante, es muchísimo, muchísimo peor. Y además, el regolito lunar
está bañado por la radiación, tanto la radiación solar como la radiación cósmica, de manera que muchas veces está cargado electrostáticamente, de manera que se adhiere a la superficie. Entonces es un horror ese regolito para los mecanismos. Y bueno, y en Marte incluso, que sí que tiene algo más de erosión, se ha descubierto que, por ejemplo, se desgasta bastante con el terreno marciano las ruedas de los rovers que han enviado y demás. O sea, es un tema peliagudo. En la novela, por ejemplo, está mencionado de pasada, no afecta a la historia, pero sí que está mencionado, ¿no? Porque hay como unas cámaras de descontaminación para los vehículos, se tiene muy en cuenta en los trajes porque se va adheriendo y demás, ¿no? Los fusiles no llega, creo que no, no llegamos a poner Julio y yo que se encasquillase algún fusil, pero sí que algún soldado alguna vez comentaba que vaya rollo que los ingenieros de la Tierra no han tenido en cuenta este ambiente lunar, ¿sabes? Que se pensaban que era limpito porque era el vacío, pero vamos, es horrible. Entonces ese es el problema del regolito lunar, que, bueno, cuando se empiece a enviar gente a la Luna, pues habrá que tener muy en cuenta todo eso. Claro, claro, es importante. Es que me fascina todo ese tema de, por lo que has dicho, ¿no? Pues, iba a decir de formación profesional, no soy geóloga profesional, pero Pero bueno, sí. me mola mucho. Claro, Estudio información, por ejemplo, arqueología y me mola muchísimo por todo ejemplo, ese en la tema. Luna, hablando ya de la geología, hay titanio, hay aluminio, hay hierro, lo cual es Helio muy 3. interesante, claro. Hay helio 3 también. Lo que pasa es que, por ejemplo, hablando de los metales normales, de titanio, aluminio, hierro, y hay bastante, pero no es interesante traerlo a la Tierra, porque en la Tierra también tenemos, y es infinitamente más barato procesarlo aquí, pero de cara a fabricar cosas en la Luna, sí que vendrá muy bien extraerlo en la propia Luna. Hay también bastantes tierras raras, que las tierras raras en la Tierra, en nuestro planeta, están concentradas sobre todo en China. Y parece que no, pero por ejemplo, el F-35, el caza de sexta generación de Estados Unidos, creo que usa 400 kilos de tierras raras en su fabricación, que se compran a China. Eso, por ejemplo, en la Luna, pues quizá haya una minería de tierras raras que sea interesante. El helio 3 que has comentado, claro, la fusión nuclear, la fusión fría, que se está intentando desarrollar hoy día, pero que todavía no sale, no produce energía, digamos, no está funcionando. Nos hemos supuesto que en 2050 todavía tampoco se ha conseguido, ¿vale? Nos parecía muy gracioso poner que no se haya logrado, ojalá sí, pero no lo sabemos. Pues esa usa deuterio y tritio, pero en vez de tritio puede usar helio 3. ¿Cuál es la cuestión? El helio 3 es más seguro porque hay menos riesgo de explosión y demás, y además es un poquito más eficiente esa técnica de fusión. Pero el helio 3 en la Tierra solamente está en los pozos de gas natural y poquitos sitios más, no es fácil encontrarlo. Mientras que la Luna está en medio del regolito, prácticamente puede ir arando el regolito e ir sacando ese helio 3, ¿no? O rompiendo los minerales, ¿no? Y sacarlo. Entonces, quizá en algún momento veamos minería de helio 3 en la Luna, quizá no, porque siga saliendo muy caro. La película de Moon, de 2009, se basa precisamente en eso, en que es un astronauta que está en una base en la Luna, que tiene un contrato de 3 años, creo que era, ¿no? Y lo que hace es el mantenimiento de las cosechadoras de helio 3, que esas cosechadoras procesan toneladas de regolito para sacar ese helio 3 y enviarlo en cápsulas hacia el planeta, hacia la Tierra, para poder hacer la fusión fría, que al final, pues, la energía casi limitada, digamos. No es ilimitada, necesitas combustible, pero bueno, es muy potente, es muy limpia, no hay riesgo apenas, maravilloso. Entonces, sí, pues esos detallitos están metidos, pero sí, y es que la geología, claro, es muy importante. De todas maneras, la Luna es curioso porque no se conocen muchas cosas. Por ejemplo, durante las misiones Apolo pusieron sismógrafos en la Luna para ver si había actividad tectónica, ¿no? Y demás. Y además aprovecharon porque hubo micrometeoritos y no sé si hicieron estrellar alguna cosa en la otra parte de la Luna y demás, y vieron cómo eran las ondas sísmicas y se dieron cuenta que la Luna es como si fuese una especie de campana. Vibraba. Cuando había Ah, un impacto, hacía ¡pum! Y se quedaba la vibración mucho tiempo. De hecho, en los años 70 hubo dos científicos soviéticos que sacaron un paper proponiendo que la Luna podía estar hueca, porque eso justificaba sí, esa onda ese sísmica, efecto ¿no? de... Sí, sí, Claro. sí, qué Pero claro, bueno. si estaba hueca la Luna, eso significaba que era artificial. Y bueno, hicieron un paper científico bajo esa hipótesis de que la Luna era artificial y por tanto pues sería una nave construida por alguien, cubierta de polvo, en fin, una historia. Luego, con los años, ha salido otra explicación para eso y es que la cantidad de agua
que hay en la Luna, hablo de las capas interiores y demás, ¿no? Que hay agua, en la Tierra hay mucha, y esa amortigua las ondas sísmicas, pero en la Luna está mucho más seca y por tanto no se amortigua esas vibraciones, esas ondas sísmicas. Por ahora es la hipótesis más probable, pero es que hay muchas cosas que se desconocen. En la Luna, por ejemplo, supuestamente hay tubos de lava. Hay zonas de cuando sí tenía actividad tectónica donde pasaron la lava por tubos y se generaron cavernas dentro de la Luna. De manera que esas cavernas podrían ser buenos sitios para montar bases, si es que existen, ¿vale? Porque es que no está claro. Hay muchas cosas de esas que, de hecho, los primeros astronautas que se lleven a la Luna tendrán que ser geólogos, porque es que habrá que investigar todo ese tipo de cosas y cómo aprovechar los minerales de allí y todo eso. Es que está claro. Claro, claro. Es que es muy interesante todo esto. Y bueno, si pudieras enviar un mensaje a los futuros colonos lunares, ¿cuál sería? Un mensaje para los futuros colonos. Que se lean nuestra novela, porque así puede que haya cosas con las que estén prevenidos, ¿no? Y es algo curioso que lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con gente que se ha alejado mucho de su patria en sitios donde no había gente, desconocidos, explorando y demás, es que alguna gente le ha pasado que ha sentido como distanciamiento con la Tierra, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, en el problema de los tres cuerpos, Cixin Liu lo refleja bastante bien, porque hay una vez que una nave se aleja del planeta Tierra y ya para no volver, digamos, y en esa nave empiezan a sentir que ya no deben nada a la Tierra, es como que han perdido su patria y como que ya son otra cosa, ya no son terrícolas, ya no les... Entonces no sé hasta qué punto, cuando haya los primeros colonos en la Luna o en otros planetas, pueden sentir ese distanciamiento y pueden perder esa conexión, digamos, con la Tierra, ¿no? De manera que pues, se establezcan independencia y demás. Eso, por ejemplo, en Norteamérica ocurrió, sintieron distanciamiento y al final pues, hicieron su independencia. Por ejemplo, en América del Sur no ocurrió tan así. En América del Sur no hubo independencia hasta que Napoleón conquistó Madrid, ¿vale? Conquistó la península y entonces, bueno, ahí aprovecharon para independizarse, claro que sí, y bien hecho. Pero quiero decir que depende de cómo se gestione, puede que esos colonos empiecen a sentir que son otra cosa que no dependen, bueno, dependerán materialmente de nosotros, ¿no? Necesitarán comida, necesitarán ciertas cosas, medicina y tal, pero quizá empiezan a sentir ese distanciamiento, así que no olviden que siguen siendo humanos y que son iguales a los que nos quedamos aquí, ¿vale? Aunque cambie su cuerpo y, y no puedan volver a la Tierra. Ese es otro detalle también muy, muy interesante. El cuerpo humano en ambientes de baja gravedad empieza a perder masa ósea y su sistema cardiovascular se degrada muy rápido. Cuando se degrada, quiero decir que el corazón pierde masa muscular, el propio corazón, ¿no? Y la masa ósea también se reduce. De manera que alguien que estuviese varios años con una gravedad reducida o en ingravidez o algo así, pues posiblemente a lo mejor no podría volver a la Tierra porque se arriesgaría a un paro cardíaco, a un infarto, porque su sistema cardiovascular no estaría preparado. Es una cosa, por ejemplo, que en The Expanse lo ponen bastante bien porque ponen que los cinturonianos, la gente que vive en el cinturón de asteroides, pues no pueden ir a la Tierra porque es que no aguanta su corazón esa gravedad, ¿no? Pero algo que fallan en Expanse, en nuestra novela no llega a salir porque no hay naves espaciales de combate, ¿no? Pero alguien que lleve mucho tiempo acostumbrado a baja gravedad, en las novelas de ciencia ficción habituales suelen poner que serían los mejores pilotos porque están acostumbrados, ¿no?, al espacio. Pero lo cierto es que los mejores pilotos de combate serían los terrícolas siempre, porque estamos acostumbrados a una gravedad de un G y por tanto podemos aguantar gravedades mucho más elevadas que ellos. Así que en las maniobras de aceleración, de esquiva, de combate, aguantaríamos muchas más Gs que sus naves, simplemente porque nuestros cuerpos lo aguantarían. De manera que seríamos mejores pilotos espaciales, sin duda, simplemente por aguante físico. Básicamente. Sí, sí. Es que es muy interesante. Por ejemplo, en Marte, Marte es mucho más pequeño que la Tierra, entonces es un no tercio hay de... un G. Claro, entonces la gravedad es muchísimo menor y lo que dices tú, la gente que se vaya a Marte, seguro que no vuelve, al menos los primeros, y luego a partir de ahí, cuando lleven un tiempo, van a notar esos cambios físicos de perder masa muscular, de perder masa ósea, de que, bueno, pues que se tiene que adaptar su cuerpo a las nuevas condiciones y de poder volver a la Tierra
Pues pasa lo que les pasa a muchos astronautas que han estado mucho tiempo en la estación espacial, que al Sí. final pues se marean, no pueden andar bien, Le porque tienen que sacar así, agarrar de los brazos, sí, que no sí, sé, casi. totalmente, están los Sí, pobres sí, sí. ahí jodidos, Y eso que los perdón la astronautas, expresión, sí, sí, y eso que los astronautas saben que van a volver a la Tierra. Los que claro. más no sé si ha pasado el año, varias gente, pero no sé si ha llegado a los 2 años alguno. Pero la cuestión es que saben que van a volver a la Tierra y por tanto hacen, no sé si son 3 horas de ejercicio diario o algo así para no perder masa ósea y el sistema cardiovascular, que es lo fundamental. Pero Sí. alguien que se vaya a Marte, que no cuenta con volver a la Tierra, ¿para qué va a hacer ese entrenamiento? Si es que no hace falta. Entonces, sí, sí, puede ser una cosa. En The Expanse, por ejemplo, ponían que los marines marcianos sí que entrenaban en estaciones espaciales que eran con fuerza centrífuga, conseguían un G de gravedad. Y se entrenaban así para estar preparados para invadir la Tierra algún día si hacía falta, claro. Sí, sí. Es que esa serie está muy bien, Sí, está sí, genial. sí, sí. La recomiendo también mucho. Y nada, pues allá abordando un poco el proceso creativo y la coautoría, ¿cómo fue trabajar junto a Julio y cómo compartisteis las ideas? ¿Escribió cada uno Ujú. una parte y luego lo unificasteis todo? ¿Cómo fue eso? Sí, pues aquí lo primero, hay varias maneras de escribir un libro a medias, ¿no? Hay una manera, por ejemplo, que es uno escribe todo y el otro simplemente decide lo que va a ocurrir y todo eso, ¿no? Pero es uno el que escribe, así asegura ciertas cosas. Esa es más fácil y se suele hacer entre escritores que uno tiene mucho más bagaje que el otro, ¿no? Hay otra manera que es pues repartirse lo que tú decías, una parte de la novela uno, otra otro, digamos. Hay varios sistemas. Pero Julio y yo lo que hicimos fue simplemente yo escribía, por ejemplo, una parte, él corregía mi parte, le cambiaba lo que le apetecía, la modificaba a su gusto, añadía un poco más, yo volvía a cambiar y añadía otro poco, y entre los dos lo fuimos escribiendo de esta manera, de manera que es imposible decir qué partes son mías y qué partes son suyas. Hay ideas de geopolítica que quizás han sido más suyas y hay ideas de ciencia que quizás son más mías, pero la novela es de los dos. Y la verdad es que el proceso con Julio fue súper fácil y súper agradable. En parte porque, primero, somos amigos, entonces es básico. Si no eres amigo, es complicado, ¿vale? Y también por los caracteres que tenemos tanto Julio como yo. Eh, Tienes que hacerlo con una persona que sea afable y que no le importe ceder y asumir que se puede equivocar. Y yo he escrito cosas, a lo mejor escribía un trocito, decía no sé qué, no sé cuánto, y decía, joder, no, eso mejor lo cambiamos y ponemos. Entonces hay que saber ceder, hay que ser buena persona, hay que tener confianza en el otro y entender que los dos estamos haciéndolo para un bien mayor, que es una novela que sea disfrutable, que sea entretenida y que la gente le guste. Más que, porque como te pongas con el ego, es imposible, yo creo. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Entonces, al final, el proceso ha sido muy divertido y en nuestro caso, la verdad es que es muy fácil, muy fácil. Y hablando, bueno, has comentado que el proceso ha sido muy divertido. ¿Cuál fue vuestro momento favorito mientras escribíais? Es que hemos tenido muchos, porque lo que ocurría es que, claro, yo había cosas que de pronto se le ocurrían a Julio, que me parecían maravillosas, porque a mí no se me habían ocurrido, y cosas que a mí se me ocurrían, que se las contaba a Julio antes de escribir y que le parecían maravillosas. Entonces, esa riqueza de ideas, yo creo que es lo que más he disfrutado, por eso, porque ya no eran mi idea en una novela, sino que eran mi idea y las de Julio, y era súper divertido. Y hay capítulos que son un poco locura, ¿no? Como hay un capítulo que está en Baikonur, en la base rusa, digamos, de lanzamiento, ¿no? Que hay un conflicto militar y demás, ¿no? Pues aparte, por ejemplo, fue muy divertido el imaginar cómo sería, cómo se pueden usar los drones en la guerra, con lo que ya sabemos hoy día, eh, aprender cómo funcionan las fuerzas de élite norcoreanas. No sé, hay detalles que hemos disfrutado mucho descubriendo y pensando. Entonces, en un momento concreto no sabría decir. Ha sido disfrutable todo. Incluso luego ya, una vez ya publicada la novela, las presentaciones, por ejemplo, pues son también muy divertidas, porque a Julio le gusta, se le da bien hablar en público, es muy charachero y los dos juntos nos coordinamos muy bien también. Entonces hemos hecho una presentación en una librería en Zaragoza y lo disfrutamos mucho, en un evento de ciencia ficción de Madrid y también nos lo pasamos muy bien. Y al final, pues la verdad es que todo el proceso hemos disfrutado y seguimos disfrutándolo ahora.
Genial. Y bueno, ¿tenéis planes para más historias, para una segunda parte, quizá una precuela, una secuela en este universo lunar? Pues tanto Julio como yo nos gusta escribir. De hecho, Julio más que yo, porque Julio tiene 8 publicaciones ya o algo así, ¿vale? Lo que pasa es que esta ha sido su primera novela, porque otras publicaciones han sido ensayos y demás, ¿no? Entonces, a Julio y a mí nos gusta escribir y por ahora vamos a seguir escribiendo nuestras cosas, cada uno por separado, ¿no? Aunque la amistad que tenemos hace que muchas veces consultamos al otro, oye, ¿qué te parece esto? Y nos proponemos cosas y demás, ¿no? Pero es verdad que hay muchos lectores que, aunque la novela es perfectamente autoconclusiva, muchos lectores nos están diciendo que se quedan con ganas de saber qué pasaría después. Claro, aunque la novela sea autoconclusiva y las líneas y los arcos de personajes se cierran y demás, lo cierto es que cuando planteas un universo, un mundo muy rico y muy vivo, claro, el mundo no se cierra, no se acaba. El mundo que has creado, pues evidentemente puede seguir dentro de 5 años, dentro de 20, dentro de 100. Pues, es que es evidente, ¿no? Entonces sí que muchos lectores nos han dicho que les gustaría saber qué es lo que pasa después de ese final un poco sorprendente, ¿no? Que ocurre, de ese giro final. Quieren saber qué es lo que ocurriría. De manera que, bueno, pues si nos siguen insistiendo los lectores, pues seguramente saquemos un 20 años después en el que contemos cómo está el mundo en esos 20 años después, ¿no? Y donde quizá algunos de los personajes sigan vivos todavía, ¿no? Porque estamos hablando de que los personajes que en la novela tienen 70 años son coetáneos nuestros. O sea, nosotros en 2050 pues tendremos esas edades, ¿no? 60 y pico, tal. Sí. Pero en la novela hay personajes que son más jóvenes, que están en la treintena, que están en la cuarentena, por tanto, 20 años después pues, estarán en la cincuentena o estarán en los 60, que encima si la medicina avanza, pues pueden estar bastante bien para esas edades, con lo cual puede que vuelvan a surgir personajes. Pero por ahora no hemos pensado nada y esto ocurrirá, si no insisten los lectores, si no siguen insistiendo, dentro de unos pocos añitos y mientras tanto, pues Julio seguirá publicando sus cosas y yo seguiré las mías. Perfecto. Y bueno, ya para ir terminando, un último bloque así, un poco de curiosidades, preguntas un poquito fuera del guión, por así decirlo, y un poquito misceláneo. Por curiosidad, si mañana pudieras viajar a la Luna, ¿qué te llevarías contigo? Hmm. Hombre, aparte de lo básico, ¿no? Oxígeno y esas cosas. Sí. Em, a mí me encantaría ir a la luna. Seguramente mi familia, pues no me dejaría ir a la luna, porque es muy peligroso eso. ¿Y para qué te vas tú a la luna? ¿Y qué me llevaría? ¿Qué me llevaría? Pues en realidad desde la Tierra no creo que me llevase nada. Y lo que sí intentaría es traerme de la Luna. Y traería, por supuesto, un puñado de regolito o alguna roca que viese curiosa. Pero a mí me encantaría poder viajar. No sé si me admitirían, porque por altura yo soy bastante alto, entonces, bueno, quizás no admitan a gente demasiado alta porque complica las cosas. Pero bueno, pero en fin, por soñar que no quede, ¿no? ¿Y te llevarías a Julio a la Luna, por ejemplo? Sí, sí, aunque lo controlaría mucho, porque Julio, Julio es de letras puras hasta su máxima expresión. Hemos convivido, o sea, yo le conocí en una residencia de estudiantes, pero es que luego también compartimos piso durante un tiempo, con lo cual sé cómo se maneja con ciertas cosas, entonces no le dejaría tocar los mandos de la nave, no le dejaría manejar el vehículo lunar, no dejaría tocar nada de eso. Yo le pondría el traje de astronauta a él, por si acaso, pero sí, me lo llevaría, por supuesto. Por supuesto. Sería divertido ver a los dos por ahí dando saltos. O a mí me encantaría probar eso de la baja gravedad, tiene que ser una locura, el agarre te tiene que cambiar, tiene que ser una chulería. Y cuando haya ciudades ya en la Luna o en Marte, ya digo, el baloncesto, el balonmano, ese tipo de cosas van a ser una gozada verlos, vamos. Sí, sí, muy, muy curioso, la verdad. El balón de uy, ahí flotando por ahí. Igual se va a Marte, ¿no? Porque si haces un mal tiro, se va aquello, se pierde por ahí el balón. Eso sería interesante, sí. Y bueno, otra cosita sí que queríamos un poquito abordar, que hemos estado hablando Uh -huh. fuera de la grabación, ese pedazo de curso de guión cinematográfico que hemos Uh hecho -huh. los dos de Sí. RTVE. Uh -huh. La verdad es que a mí me ha encantado, he aprendido muchas cosas, hay otras cosas que más o menos las sabía, pero me ha parecido espectacular. ¿Qué piensas tú un poco de este curso y si has usado algunas ideas de este curso en la Uh -huh. novela?
Pues yo, igual que tú, me encantó el curso este de guión cinematográfico, lo disfruté un montón y aprendí muchas cosas. De hecho, claro, yo me di cuenta de que todos en realidad somos expertos en cine, quiero decir, y en contar historias. No, escucharlas más bien. De manera que cuando una historia está mal contada o cuando una peli tiene algún fallo, todo el mundo se da cuenta. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, si no tiene esa formación, te das cuenta de forma inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay si se saltan el eje, ¿de acuerdo? Que es un fallo típico de montaje, de edición, si se saltan el eje, pues tú que ya lo sabes lo que es, Laura, pues dirás, se ha saltado el eje, vaya cutre y qué mal pensado y no sé qué. Alguien que no sepa lo que es la regla del eje, por cierto, hay un cortometraje en YouTube que se llama Tía, no te saltes el eje, se lo recomiendo a todo el mundo, muy divertido y dura 2 minutitos. Pues el caso es que alguien que no conozca esas leyes y esas normas, digamos, para de cine, simplemente va a notar que la peli es cutre o que algo no funciona o que no le acaba de comer. Lo va a ver cutre, algo va a notar. Con la historia pasa lo mismo. Este curso está genial porque a mí, por ejemplo, me ha hecho ponerle nombre a muchas cosas que de forma intuitiva tenía, es verdad, pero que cuando le pones nombre está mucho mejor porque ya sabes cómo se soluciona ese problema, porque lo identificas claramente y no son sensaciones vagas y que tardas tiempo y demás. Esa parte me ha encantado. Es un curso mucho más duro de lo que esperaba porque hay que hacer práctica en el curso y la verdad es que no esperaba que fuesen tan... Sí, son ahí muy... Sí, son duras y cuestan, y cuentan, y cuestan. Pero lo veo muy interesante porque al final el contar historias es algo que no es algo del cine, ni siquiera de las novelas. Quiero decir, ya Aristóteles contaba en la poética que las historias tenían una presentación, un nudo y un desenlace. Es que son normas que son comunes y que son humanas, digamos. Porque los niños, desde que escuchan historias, la escuchan siempre de un formato y de una manera. Entonces, puedes arriesgar y hacer algo experimental y salirte de esas normas, pero te arriesgas a fallar estrepitosamente. Esto es como la pintura, ¿no? O sea, incluso genios que dicen, bueno, si es que ha pintado aquí 2 garabatos, que eso lo hace un crío de 5 años. Bueno, espérate, porque a lo mejor ese pintor ya sabe pintar con estilo hiperrealista y lo que pasa es que está yendo un paso más allá. Y no es lo mismo que si uno cualquiera se pone a pintar garabatos. Entonces, el curso yo lo vi muy, muy interesante y, por supuesto, a la hora de organizar esta novela, pues sí, lo he aplicado, lo hemos aplicado y lo hemos tenido muy en cuenta. Aunque esta novela tenía un problema y es que es una novela coral que son con 6 personajes. De manera que es difícil ahí llevar, aunque la trama sí que es más bien una trama, pero los 6 personajes van como dando vueltas alrededor de esa trama. Era un poquito más difícil, ¿no? Esa parte. Y luego, por ejemplo, un recurso que utilizamos Julio y yo fue algo que en la novela de Dune, por ejemplo, se dice Dune, pero todo el mundo aquí en España decimos Dune, así que Dune, se usaba, que era que en un capítulo, por ejemplo, los Harkonnen te decían los planes que iban a hacer para traicionar a los Atreides. Y en el siguiente capítulo se ponía en marcha el plan y veías cómo estaba ocurriendo lo que te habían contado. Que de forma intuitiva diría, pero bueno, está revelando las sorpresas antes de que ocurran. Eso es un fallo. Pero está muy bien hecho esa parte en Dune, ¿no? Frank Herbert lo bordó en esa parte. Y por ejemplo, en Guerras Lunares hemos intentado eso también. Hemos intentado mostrar la planificación previa, de manera que diría, bueno, pero es que entonces sé lo que va a ocurrir, pero luego no sabes realmente lo que va a ocurrir porque luego hay cosas que está la niebla de guerra y está la inteligencia bueno, que te sorprende, ¿no? Pero nos gustaba mucho la parte de ver que siempre hay planificación y como demostrar y aún así darle una vuelta de tuerca y que haya una sorpresa a pesar de que en principio el lector ya sabe lo que le va a ocurrir. Y bueno, y como comentaba, con el curso este de guiones, pues para los supuestos prácticos sí que usé la novela de Orni Redención, ¿no? Para hacer como la adaptación, ¿no? a película de esa novela. Y fue muy curioso porque me di cuenta que en realidad en la novela de Orni Redención había aplicado lo del punto medio, el primer punto de giro, el segundo punto de giro, el clímax, todo eso lo había aplicado de forma intuitiva, digamos, sin saber. Pero en parte también fue un poco decepcionante y es que yo pedí una tutoría con uno de los profesores porque realmente se me pasó por la cabeza decir, oye, ¿por qué no hago una adaptación de cada una de mis novelas y las presento a productoras? Y el problema es que cuando me planteó cómo estaba el mundo de los guionistas en España, pues la verdad es que me hundió ese proyecto, esa idea,
porque él comentaba que, claro, en España lo que ocurre es que la mayoría de productoras son unipersonales. Es una persona que quiere hacer sus cortometrajes o sus películas y monta una productora para toda esa gestión. Y luego puede aceptar guiones o producir, digamos, películas de amigos suyos, ¿no? Porque eso. Pero un guión de un completo desconocido no lo va a coger nunca, porque en las producciones pequeñas lo que ocurre es que al final suele ser el mismo el director que el guionista que el productor. Entonces, difícilmente un director pequeñito y que esté creciendo ahora mismo, aprendiendo y demás, haciendo su carrera, va a querer coger el guión de otra persona, o cogerá el suyo, que también tendrá y le gustará más. Entonces, esa vía estaba un poco cerrada. Y luego incluso la Netflix, Amazon y sitios de estos donde te pueden producir películas, claro, cuando me contó el ejemplo, porque me dijo, bueno, con suerte, si el guión es muy bueno, te lo pueden coger en Netflix o en Amazon o algo de eso. Dice, pero a lo mejor te dan 20 y pico mil euros para que ruedes esa película, ¿no? Y dije, pero 20 y pico mil a ti de sueldo. Dice, no, 20 y pico mil para todo, para contratar actores, cámaras, demás. Que claro, eso es justísimo, justísimo. O sea, es una producción muy, muy barata. Y me contó que muchas veces lo que hacen es invierten pequeñas cantidades para ellos de esa manera y esas películas las muestran a lo mejor en Netflix Polonia, en Netflix Francia y en Netflix no sé qué. Y si ahí tiene una buena respuesta, entonces ya lo amplían, digamos, y ya lo hacen más grande, pero lo hacen de nuevo. Y a lo mejor ya no cogen tu guión, sino que modifican, o sea, usan de partida ese guión, pero se lo encargan a su equipo de guionistas de confianza. Total, que me dejó que dije, vale, ok, el mundo de los guiones no es para mí, no es para mí. Y de hecho, si lo piensan, los cineastas profesionales que conocemos, los famosos, lo que suele haber pasado es que han empezado haciendo sus propios cortos, de esa manera se han hecho un nombre después de muchos años y gracias a hacerse ese nombre, alguna productora se ha arriesgado a prestarle el dinero para hacer una cosa más seria. Y han empezado por ahí y el camino es ese. Pero ese camino se separa ya mucho de la escritura, de novela, que al final, pues no sé tú, pero a mí es lo que más me satisface y lo que más me llena, de manera que decidí ya cerrar esa puerta, aunque el curso de guiones para cualquier escritor lo recomiendo, porque al final contar historias es lo mismo, organizar una escaleta es lo mismo que sea para un guion cinematográfico o que sea para una novela. Es verdad que el lenguaje no es el mismo, la forma de escribir no tiene nada que ver, por supuesto, eso sí, son lenguajes diferentes, y que la novela admite ciertas cosas, ¿no? Pues a lo mejor puedes tener una estructura ligeramente diferente a cine, no hace falta que sea tan constante y demás, no tan firme, pero es muy útil, y yo lo disfruté un montón. Sí, la verdad, igual a mí me pareció muy, muy curioso, muy completo, con los desafíos también y los test. Todo, la verdad es que muy, muy ameno, con los vídeos, con los ejemplos, todo. Yo el ejemplo que tomé pues, para hacer los desafíos fue mi novela Dante. Y también me pasó un Guay. poco como a ti, ¿no? Que luego me puse a mirarlo y digo, pues también puse nombre a muchas cosas que sí que había en la novela, que seguía los puntos y demás. Y sí, la sensación que me da es un poco lo que comentas tú, ¿no? Que el tema de los guiones, si ya vemos lo que pasa, hubo no sé cuántas huelgas de guionistas en Hollywood. Sí. Imagínate Hollywood, que es una pedazo de industria monumental, y ya los guionistas dicen que o les pagan poco, ahora con el tema de la IA están en pie de Claro. guerra, Claro, está la cosa muy y complicada. pasa una cosa, con las películas, por ejemplo, que llegan a los cines, las películas grandes, es que como son inversiones de muchos millones de dólares o de euros, me da igual, eh, el problema es que una productora que vaya a poner 100 millones de dólares es que no puede arriesgarse a que eso luego no haga dinero. Ya. Entonces, al final tienen que agrandar, digamos, que vaya todo el mundo a ver su película. Eso lo hacen invirtiendo a veces casi más dinero en promoción que en la propia producción de la película, pero también lo consiguen haciendo guiones donde no arriesgan, donde van a las fórmulas conocidas, ¿no? Hay mucha gente que se queja del tema woke, ¿no? Es que ahora tienen que meter a personajes de distintas razas, aunque las razas humanas no existen, pero bueno, de distintas etnias, tienen que meter que si distintos perfiles y demás. Y lo dicen que eso es un complot, ¿no? Para, no sé, cambiar nuestra forma de pensar y demás. Pero en realidad yo veo simplemente que es cuestiones económicas. Es que si tú haces una película donde no salga, por ejemplo, ninguna persona negra, pues lo que va a pasar es que a lo mejor todos los posibles espectadores negros, a lo mejor no les apetece ir a ver esa película porque no les llama, no les atrae, ¿no? Mientras que si pones a un protagonista que sea negro, pues a lo mejor, oye, acabas de conseguir un montón de millones de espectadores que de otra forma no habrías conseguido.
Y eso muchas veces yo creo que es más bien eso, es el tema económico, ¿no? De decir, pues metemos personajes homosexuales, pero no creo que sea para convencernos de nada ni nada así. Creo que es cuestión económica. Buscan que esa película se vea mucho y eso también afecta a los guiones. Son guiones que son sota, caballo, rey. Es la fórmula que ya conocen, que funciona y que va a ir a ver todo el mundo. Porque si hace un guión raro, puede que vaya la gente a verte, pero puede que sea una película de culto, pero que no haga caja, no haga taquilla luego ahí en los cines. Entonces, todos conocemos películas que son raras y que han funcionado, pero muchas de esas películas han sido un fracaso cuando salieron en cine y se han Sí. vuelto de culto y éxito años después. Cuando una película cuesta más de muchos millones, no puedes arriesgarte a eso y se entiende, y se entiende. Hace poco yo he visto la película de Proyecto Hail Mary, creo que es una adaptación magnífica del libro. El libro, evidentemente, tiene más cosas y esto es lo de siempre, ¿no? Pero dentro de ese cambio de lenguaje está bastante bien como adaptación del libro. De hecho, han quitado las partes más tediosas del libro, lo cual está genial, ¿no? Y también Andy Weir escribe con un estilo muy cinematográfico, lo cual no es malo en absoluto, pero hace que sea más fácil adaptarlo a película, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa película hay algunas cosas que yo noto y supongo que mucha gente notará que están hechas pues, para vender, digamos, para vender muñequitos y para que la gente vaya al cine y para que le guste a todo el mundo. Está bien, es comprensible y es lo que hay. Si alguien quiere ver historias diferentes, pues tendrá que tirar a cine de autor y producciones más pequeñas, andar rebuscando por plataformas a ver lo que hay por ahí, ¿no? Filming o lo que sea. Y con las Mm. novelas pues pasa un poco también. Las novelas que más venden pues son novelas que son sota, caballo, rey y que son la misma historia regurgitada de nuevo de otra forma, pero al final lo mismo, que si pues ahora en vez de vampiros que se enamoran de una humana, pues son hombres lobos que se enamoran de una humana, no lo sé, o hombres serpientes, yo qué sé, pero quiero decir, esas historias pues son las que venden, por supuesto. Si Sí. quieres historias diferentes, pues tienes que irte a cosas más pequeñas que no son tan conocidas y que a veces cuesta buscar, por ejemplo, pues tu novela Dante 23 o Guerras Lunares, pues son cosas que son diferentes porque podemos arriesgarnos, porque podemos hacer lo que queramos, digamos, no, no tenemos ahí el peso de hay una inversión en tiempo, ¿no? Y en dinero un poquito, pero tampoco es una locura. Claro, sí, es que además me estaba recordando, por ejemplo, la serie de Stranger Things, Vale. que, bueno, se puede contar que es un poquito así como de ciencia ficción, los hermanos Sí. Duffer, que hicieron el guión y fueron rechazados por todas las plataformas en un principio porque decían, bueno, esto es de niños, hay niños protagonistas, pero la historia es como muy adulta, es muy Ujú. raro, ambientado en los 80, vamos, que no se querían arriesgar y luego, mira, salió en Netflix y ha sido un pelotazo enorme. Sí, pero esa, por ejemplo, aunque a lo mejor no querían arriesgarse al principio para película y tal, Netflix yo creo que lo hizo muy bien, porque esta sí se veía que iba a triunfar, porque está acudiendo a la nostalgia, que es una cosa que vende muchísimo. Entonces te pone Sí. que los niños juegan partidas de rol, van en bici como en las películas de, no sé, como los Goonies. O sea, está acudiendo a muchas cosas que son de los años 80 y 90, por tanto ya sabes que te va a ganar a los espectadores que nacieron, que se criaron en los años 80 y 90, claro, porque tiene muchas cosas que dices, ah, qué guay y tal, especialmente imagino americanos, ¿no? Estadounidenses, porque nosotros a lo mejor pues no vivíamos en los mismos sitios que allí, pero entonces, pero sí, efectivamente, pero aún así, en la serie de Stranger Things, yo creo que han metido muchas cosas que seguramente no estaban en el guión original y las han metido precisamente para atraer más gente y para que se vea más, porque al final es lo que se busca, si es que es inevitable. Claro, claro, que la gente lo vea y bueno, pues que se recupere la inversión, ¿no? Que no es poca. Ujú. Claro, 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 claro. Y bueno, ¿hay alguna cosita más que quieras añadir? Pues poco más, que nada, que los que nos estáis oyendo, que os animéis y echéis un vistazo a la novela. Os recuerdo que está en Amazon, pero en Amazon tenéis una opción muy interesante que es leer la muestra. Y podéis ver una muestra del libro, que no sé si es un 5%, un 10% del libro o algo así. De manera que ya Pues, podéis ver si el estilo os gusta, si os va a traer la novela, si, en fin, si la vais a disfrutar y demás. Entonces yo os animo a que leáis la muestra, miráis las reseñas, que ya empieza a acumular reseñas tanto en Amazon como en Goodreads, como incluso en Instagram. Hay bastantes reseñas ya por ahí. Y nada, yo animo a que le deis una oportunidad y que no os penséis que es un tratado aquí de ciencia aeroespacial, ni mucho menos. Es una novela entretenida
y que es divertida y es para todos los públicos en el sentido de que le puede gustar a cualquier lector, ¿vale? Eso sí, tiene algunas escenas de violencia, de manera que, bueno, menores, mejor no, esa parte no, pero bueno. Sí, la verdad, yo todavía no la he terminado, me queda Ujú. muy poquito, estoy muy cerca del final, la verdad es que la recomiendo mucho y te agradezco también mucho que me hayas regalado tu novela. No lo muestro porque no lo tengo en físico, lo tengo en Ujú. ebook básicamente, porque me la has pasado. De ser de las primeras personas, digamos, ¿no? de leer Ujú. tu novela. Muchísimas gracias por ese detalle. Un gusto. Y en cuanto lo acabe, pues te haré la reseña. Ujú. Y nada, pues muchísimas gracias por esta charla tan agradable. Siempre es un placer hablar contigo de estas cosas, de ciencia y de libros y de películas. Y bueno, pues eres bienvenido al canal siempre que quieras para el próximo libro. Si tienes alguna idea, pues ya me irás contando y lo sacamos por aquí. Os deseo muchísimo éxito a Julio y a ti con esta novela y Ujú. con las que saquéis. Ya nos iréis contando si va a haber continuación, precuela, secuela o alguna novela totalmente distinta que hagáis los dos. Ujú. Bueno, comento de nuevo que tu novela Guerras Lunares está disponible en Amazon. Ujú. Y bueno, pues gracias a todos por vernos y escucharnos. Y bueno, pues un placer. Pues Gracias. muchas gracias a ti, Laura, y yo me lo he pasado genial. Así que nada, ya volveré a tu canal cuando veamos ocasión, ¿vale? Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.